Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Bueno, vamos a empezar con la clase. Ya estaríamos entrando al segundo parcial. Aquí vamos a ver temas de arreglos, que son los vectores o también matrices más adelante. También vamos a ver recorridos y por último lectura y escritura de datos, bueno, de archivos. Así que lo primero que están viendo con el ingeniero son los arreglos, supongo. Yo creo que vieron hasta los vectores, ¿no? ¿Están viendo vectores con el ingeniero? Bueno, en el Moodle tienen material donde pueden recopilar. Por ejemplo, acá entran a la clase de computación y bajan hasta acá donde dice tema 5. Aquí empieza con la introducción, conceptos y algunos ejercicios. Yo creo que deben estar resolviendo la práctica uno. Y así, entonces vamos a guiarnos con el material que tiene el Inge también. Entonces, lo primero que vamos a ver son los arreglos. Acá en el documento del ingeniero, a lo que estuve leyendo, es de que existen dos tipos de arreglos. Él lo maneja así. El primer tipo de arreglo, que es unidimensional, que solo tiene una dimensión, sería muy semejante a una lista, es el que se llama vector. Y los bidimensionales serían las matrices. Esto lo vamos a ver ya en las siguientes clases, es algo más avanzado. Entonces vamos a empezar con los vectores. Tengo una presentación, que son los arreglos. Los arreglos en sí en programación son estructuras de datos que nos permiten almacenar múltiples elementos bajo un mismo nombre o bajo solo un nombre de la variable. Bueno, entonces son de tamaño fijo, lo que significa que su longitud se define al momento de crearlos y no puede cambiar. Esto es importante porque cada arreglo tiene un tamaño. Es como una lista prácticamente. Al principio tú le asignas el tamaño 10, por ejemplo, y tú tienes esos 10 espacios o 10 cajitas que tienen ese mismo nombre y tú puedes ir asignando valores a cada una de estas cajitas. Pero como le has dicho que solo tiene 10 de tamaño, no puedes acceder o modificar ese vector en la posición 11, 12, 20, porque no existe, solo tiene tamaño 10. Eso es importante de los arreglos. Aquí tenemos, son útiles cuando necesitamos manejar una colección de datos de tamaño fijo y acceso rápido mediante índices. Entonces acá también tenemos otro concepto de índice o de posición, también se le llama. Aquí está el dibujito, este es el arreglo vector. Tiene las posiciones 0, 1, 2, 3 y aquí adentro podemos guardar lo que quisiéramos dependiendo del tipo de dato que estemos manejando. Aquí están los unidimensionales. Aquí hay un ejemplo. Tenemos un arreglo que se llama números y va a guardar estos números de acá. Ahora, si quisiéramos crear otro arreglo vacío, podríamos decir que el arreglo se llama valores, es de tipo entero, y acá estamos asignándole el tamaño. Hasta aquí sería esta parte, porque lo tenemos que ver en pseudocódigo y próximamente también lo van a ver en el lenguaje de programación Visual Basic que están llevando con los laboratorios. Entonces, vamos a seguir la guía con sus documentos del ingeniero. Aquí tenemos los vectores, que son los arreglos de una dimensión. Este es un ejemplo. Este vector se llama mascotas y tiene de tamaño 10. Algo importante de los vectores es que empezamos a contar las posiciones desde el 0 y no desde el 1 como estamos acostumbrados, ¿no? En la vida cotidiana. Aquí vamos a contar desde el 0 hasta el tamaño menos 1. Si esto es de tamaño 10, vamos a ir al tamaño menos 1, sería 9. Entonces, aquí están los índices o posiciones y aquí están los datos. Este es un vector de mascotas que va a guardar los nombres, así que es un vector de cadenas. Es importante reconocer el tipo de dato de los vectores. Aquí tenemos todos los nombres y aquí nos pregunta qué cosas podemos hacer sobre esta lista. Podemos buscar, y mostrar, ordenar, acceder, modificar.
Todo esto podemos hacer dentro del tamaño que nos permite. Entonces, aquí hay otros ejemplos más. Podríamos tener múltiples vectores, no solo uno. Un vector para guardar el nombre, otro para guardar el apellido y otro para la nota. Entonces, lo mismo, podemos ir modificando. Ahora, aquí la diferencia entre los vectores nombre y apellido con el de nota es que estos dos vectores son de cadenas y este último es de números enteros. También podemos crear un vector de números reales que tendrían decimales. Entonces aquí es lo mismo, nosotros podemos podemos filtrar información, buscar, ordenar o modificar. Ahora, esa es la utilidad que tenemos en los vectores. Nosotros podemos guardar un montón de datos bajo un solo nombre y podemos ir modificando ahí dentro. Entonces antes teníamos ejercicios donde hacíamos muchas repeticiones, por ejemplo el de contar o guardar la temperatura de los 7 días de la semana. Nosotros ahí hacíamos un bucle donde recorríamos 7 veces y leíamos los datos. Ahora con los vectores nosotros podemos guardar esos datos. Podríamos tener un vector incluso de 30 días y en cada día vamos a ir a guardar la temperatura que hizo en cada día y luego después de eso podemos hallar el máximo o el mínimo. Entonces los problemas ahora van a ser más fáciles de deducir porque ya tenemos esta estructura que nos facilita mucho. Entonces esa sería parte de la teoría de los vectores. También se puede ver gráficamente, ahí lo vamos a ver con los ejercicios. Son como listas prácticamente donde nosotros vamos a guardar datos. Entonces vamos a seguir su práctica del ingeniero. Yo creo que ya están resolviendo esta práctica. Si es así, ¿en qué ejercicios se quedaron? Creo que por el ejercicio 6, Auxi. No estaría seguro. Gracias, a ver, vamos a verlo. Uy, ejercicio 6, entonces avanzaron harto según esto. A ver, vamos a hacer desde el 5, tal vez porque algún grupo debe estar más adelantado que otro. Creo que este tiene varias operaciones. Leído un vector con 20 elementos. Tenemos que efectuar las siguientes 5 operaciones. Buscar y mostrar el elemento que se repite más. Encontrar el elemento más cercano al promedio. Mostrar la diferencia entre el mayor y el menor. Mostrar aquellos que están por encima del promedio y mostrar sus elementos en orden descendente. Estas son varias operaciones que podemos hacer de un vector. Em, Esta práctica es muy educativa porque si vamos haciendo todo esto, vamos a ir abordando todo tipo de temas que se pueden hacer. Entonces les recomiendo que lo hagan como en sus apuntes. Porque igual en el examen ya vieron, ¿no? Que repitió una pregunta de una práctica y le modificó un poco más. Entonces vamos a hacer esto. Aquí creo que pusieron algo. Copiar un vector solo los repetidos. Ya. Entonces, acá leído un vector de 20 elementos. Lo vamos a hacer en la manera en la que usa el ingeniero. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces empezamos con lo de siempre. El programa que se llame vectores 5. Luego tenemos que declarar las variables o lo que vamos a usar. Y acá el ingeniero usa de esta manera. Un entero. Si vamos a hacer un vector, tenemos que escribir el nombre. Usualmente es una B de vector. Y luego entre corchetes ponemos el tamaño.
En este caso un vector de tamaño 20. ¿Qué más vamos a usar? Podemos usar un número, una suma, un sumador, un contador. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y lo demás se hace como siempre, inicio. Lo único que estamos viendo nuevo sería la declaración del vector. Tenemos que cargar, como dice, un vector de 20 elementos. Aquí está. Leído un vector de 20 elementos. Entonces, inicio. Tenemos que hacer un recorrido de 20. Sería para un i que empiece en 1, que vaya hasta 20 y que recorra de 1 en 1. Vamos a leer un entero. Entonces vamos a decir que en b, en la posición i, va a tener el valor de leer entero. Entonces para eso vamos a hacer así. Aquí, dependiendo de cómo lo esté usando el ingeniero, pueden usar los corchetes o los paréntesis. En pseudocódigo creo que todavía pueden usar paréntesis, pero cuando pasen a lenguaje de programación sí o sí son los corchetes. Entonces acá estamos diciendo que el vector en la posición i que empieza en 0 para las posiciones, vamos a guardar el leer entero. Este es un subprograma, un procedimiento que teníamos siempre para leer enteros. Entonces aquí vamos a recibir el entero y lo vamos a guardar a esta posición del vector. Con eso ya tenemos leído los 20 números. Ahora, ¿qué más nos pide el ejercicio? Buscar y mostrar el elemento que se repite más veces y también copiar un vector solo los repetidos. Podemos hacer eso de copiar un vector de solo los repetidos. Para buscar los repetidos de un vector, lo que tendríamos que hacer es ir guardando los elementos que tenemos, puede ser en otro vector, y verificar si es que tenemos un elemento repetido. Sería buscar en el otro vector que ya tenemos guardado si se vuelve a repetir. Si es así, podríamos tener incluso otro vector para contar las repeticiones. De esa manera podríamos ver. Lo veremos gráficamente también. Digamos que tenemos un vector. Bueno, no me está reconociendo el puntero. A ver, un rato lo voy a configurar. Bueno, creo que ya está. A ver. Sí, ya está. Bueno, para estos ejercicios de vectores, usualmente
nos tenemos que crear otro vector para hacer operaciones. Por ejemplo, para verificar si es que hay vectores repetidos, bueno, elementos repetidos, sería ir recorriendo el vector uno por uno, 20, 20, 5, 4, y ir guardando en otro vector. El otro vector va a ser de diferente tamaño y el máximo tamaño al que va a llegar va a ser el mismo. Esto es el caso en el que todos los elementos que tengamos aquí adentro sean diferentes. Entonces, este vector tiene tamaño 7. Vamos a tener aparte otro vector de tamaño 7. Y lo que vamos a hacer es guardar. El primer elemento, 20, lo guardamos. El segundo elemento también es un 20. Entonces, antes de guardarlo, debemos verificar si es que existe otro de este elemento. Como aquí existe el 20, entonces este ya es un repetido. Para eso deberíamos tener otro vector de repeticiones. El otro vector de repeticiones va a guardar cuántas veces aparece este número. Sería como un contador, un vector de contadores de repeticiones. Entonces aquí tenemos 1 que ya tenemos guardado antes y la segunda vez va a actualizar. Sería el valor que tiene el vector en esta posición más 1. Entonces se va a actualizar a 2. La siguiente vez que recorramos al número 5, vamos a buscar, ¿existe el 5 en este vector de repeticiones? No. Entonces, como no existe, lo vamos a insertar. Ahí se mantiene. Pasamos al siguiente, al 4. Algo también es de que cuando lo insertamos en el vector de repetidos, vamos a aumentar su contador. El 5 solo aparece una vez. Pasamos al 4. El 4 no existe en el vector de repetidos, lo añadimos al vector. Pasamos al siguiente. El 3. El 3 existe en el vector de repetidos, tampoco lo añadimos. El 2 existe en el vector de repetidos, tampoco lo añadimos. El 4 existe en el vector de repetidos, sí, lo va a encontrar acá. Entonces va a actualizar el contador, ya no va a ser solo 1, ahora va a ser 2. Entonces de esa manera ya tendríamos nuestro contador. Y ahora, como nos pide copiar un vector solo de repetidos, lo que podríamos hacer es crearnos otro vector, que sería de respuesta, en el cual solo vamos a tomar en cuenta a los que tienen un contador mayor a 1. Sería, por ejemplo, este 2. El 1 ya no lo va a tomar en cuenta. Al 2 de acá sí lo vamos a tomar en cuenta. Entonces solo vamos a tener al 20 y al 4. De esta manera se puede hacer este ejercicio. Al principio, cuando quieran resolver uno de estos tipos, lo que podrían hacer es crearse así varios vectores. Pueden pensarlo de esta manera. Tener un vector para las repeticiones, luego para contar, luego para la respuesta o tal vez otro vector auxiliar. No está mal que al principio piensen así. Después pueden ir optimizándolo, cosa que no tengan que usar tantos vectores. Eso lo vamos a ver igual más adelante. Pero esa sería la idea entonces. Así que esto lo vamos a pasar a código. Aquí ya hemos leído nuestro vector de tamaño 20. Ahora hemos dicho que vamos a usar un vector de repetidos. Se llame R. Igual va a tener tamaño 20 porque en el peor de los casos todos los elementos son diferentes. Aparte tenemos un vector de contador de repetidos. Sería contar repetidos. Igual tamaño 20. Y por último un vector de respuesta. Res que va a tener tamaño 20. Tamaño, en realidad no sabemos qué tamaño va a tener la respuesta, pero le estamos asignando 20 porque es como lo que engloba, ¿no? Nos dice un vector de tamaño 20, así que lo mantenemos. Bueno, aquí ya lo hemos recorrido, hemos leído los números, ahora tenemos que ir guardando nuestro vector de repetidos. Entonces, para eso igual vamos a usar otro para i que empieza en 0, vamos a ir hasta el 20 de 1 en 1. Esto nos va a servir para recorrer los BDIs. Entonces acá tenemos que hacer otro para. O también podríamos manejarlo por índices. Manejaremos dos índices para este vector de repetidos. El primer índice
se va a llamar i, y va a ser el del principio, el que empieza en la posición 0. Y vamos a tener un índice j, que va a ser el último. Como podemos tener repeticiones, entonces no es necesario recorrerlo todo directamente, sino que guardar la última posición que tenemos en los repetidos. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos dos elementos y todos nuestros demás elementos del vector original son los mismos, entonces lo que nos conviene es tener esta posición j, que va a apuntar al último elemento guardado en el vector de repetidos. Entonces así, cuando yo quisiera insertar uno nuevo diferente, directamente lo voy a hacer ahí, en el siguiente. Sería una forma más rápida de acceder. Bueno, entonces aquí tenemos para recorrer los 20 elementos y aquí adentro vamos a recorrer desde la posición 0 hasta la posición j, que sería nuestro último elemento, y de uno en uno. Entonces acá vamos a decir el arreglo, si es que el arreglo B de I es igual al arreglo de los repetidos en esa posición, en la posición II, entonces este es un valor repetido, no lo tenemos que tomar en cuenta. El caso contrario sería si fueran diferentes. Si son diferentes, entonces lo tenemos que insertar. Ya. Entonces, si son iguales, aumentamos el vector del contar repeticiones en la posición II, que va a ser lo que tenemos antes ahí, más 1. Entonces ha aparecido uno repetido. Entonces con eso ya hemos terminado. Podríamos tener una bandera más para saber si es que es repetido o no. Al principio vamos a decir que no son repetidos. Esto está en 0 para decir que está apagado. Entonces, si son iguales, como está acá, aparte de aumentar en el contador, vamos a encender la bandera para decir que este es un número repetido. Entonces ya tenemos el número repetido. Aquí termina el fin del sí. El fin del para también. Entonces ya hemos verificado que si es que es repetido o no. Y ahora lo que tenemos que hacer es preguntar si lo vamos a insertar a nuestro vector de repetidos. Para eso vamos a usar esa banderita que hemos creado. Si es que la bandera está encendida, entonces este es un nuevo número. Y lo vamos a insertar. Entonces, repetidos en la posición J va a tener el valor del vector en la posición I. ¿Y qué más tenemos que hacer? Actualizar nuestro puntero, el J. Ahora va a ser J más 1. Aquí termina el fin del para. Aquí también tenemos que aumentar el contador de repetidos. Entonces, después de insertar al repetido, el contador de repetidos en la posición J va a ser igual a 1. Listo, entonces la próxima vez de que encontremos un número repetido, vamos a entrar en este caso, el contador de repetidos en I va a ser igual al contador de repetidos en I más 1 y vamos a activar la bandera. Pues con esto ya hemos recorrido, hemos llenado nuestro contador. Ahora lo último que falta sería construir nuestro vector de respuesta.
Para eso tenemos que hacer otro para. Este para, pero tiene que ser en el vector del contador de repetidos. Entonces acá vamos a preguntar si es que el contador de repetidos en la posición I es mayor a 1. Tenemos más de un repetido. Entonces, esto es lo que voy a mostrar. Directamente también podríamos poner mostrar, dependiendo de la pregunta. Si nos dice crear un arreglo, tenemos que crearlo. Copiar a un vector, ya. Nos dice copiar, entonces tenemos que crear el otro arreglo. Aquí, entonces, el nuevo vector de respuesta en la posición, podemos llamarle J. Y para que no se confunda, aquí vamos a iniciar de nuevo nuestra J. J que va a empezar en 0. Entonces, si este es un repetido, vamos a guardar en el nuevo arreglo J el valor de repetidos en I. Y listo, pues con eso ya tendríamos. También tenemos que actualizar nuestro J. Si es que encontramos esa cantidad de repetidos, va a ser J más 1 para lo siguiente. Aquí termina el fin. Por último también podríamos ponerle el mostrar. Mostrar vector. Y le mandamos el vector que queremos mostrar. El vector respuesta. Pues con eso ya tendríamos. Muestra vector Q10. Igual aquí creo que el muestra vector que están usando con el ingeniero también le manda el tamaño. Así que quiero mostrar este vector de respuesta tamaño 20. O incluso sería tamaño J. Así solo mostraríamos los que se repiten. Así quedaría entonces el pseudocódigo para ese problema, para el inciso E en especial, donde nos pedían copiar un vector solo los repetidos. ¿Tienen preguntas hasta acá? Ya. Vamos a hacer una prueba de escritorio más, para que esté más claro. Solo que no vamos a usar 20 elementos, va a ser mucho. Que sean mm, de 5 elementos. 5 elementos. Los elementos van a ser elemento 5, 4, 4, 2, 2. Este vector va a tener estos 5 elementos y los que se repiten son el 4 y el 2. Entonces empezamos. Tenemos variable de vector, de repetidos, de conteo de repetidos y de respuesta. A ver acá. Al inicio tenemos un para de 0 a 20, en este caso va a ser de 0 a 5, donde vamos a ir leyendo los enteros. Entonces, esto podríamos guardarlo aquí. B de 5, esta es la variable. Y va a guardar esos elementos. Entonces lo vamos a copiar. Este es el arreglo B de 5. Adicionalmente tenemos un arreglo R de 5.
luego otro CR de 5, res de 5, tenemos la I, la J y la II, I, I, J y la bandera. Estas serían todas nuestras variables que tenemos. Entonces aquí ya hemos leído al principio nuestro vector, luego vamos a recorrer de 0 a el tamaño del vector, que es 5. Entonces aquí tenemos un primer para. Este es un para anidado. Tenemos dos ciclos. El primero es para recorrer nuestro vector B y el otro es para ir guardando en el vector de repetidos, si es que hay un repetido o no. Entonces, al principio igual deberíamos definir nuestra J, creo que no está por acá. J va a empezar en 0. Listo. Entonces, ahora sí. J empieza en 0. Nuestra R de 5 todavía no tiene nada. Entonces, de 0 a 20, la bandera igual empieza en 0 acá. Y aquí vamos a recorrer en segundo para, que es doble I, que empieza en 0, va a ir hasta J de 1 en 1. Entonces, si estamos en 0, tenemos que llegar a J, que igual vale 0. Entonces no vamos a hacer nada porque está vacío. Nos vamos a salir de este para el principio. Aquí en este punto nuestra I vale 0. Nuestra I de I igual va a ser 0. Y como 0 no es menor que 0, entonces no vamos a ingresar a esa parte. Nos vamos a pasar al segundo punto donde dice si es que B, la bandera es igual a 1, entonces lo vamos a añadir. Ahora, para este caso, también deberíamos de verificar. No, en este caso sería 0, ¿no? Sí. Si es que este número no es repetido, lo tenemos que insertar a nuestro vector de repetidos. Así que esto lo moveremos acá. Entonces, si es que este elemento no es un elemento repetido, lo vamos a insertar a nuestro regla de repetidos. Repetidos en J va a tener el valor de B de I. Entonces, el vector en la posición 0 vale 5. Eso lo vamos a insertar en nuestro arreglo R en la posición J, que igual es 0. Y en nuestro contador de repeticiones en J vamos a ponerle el valor de 1 y ya vamos a aumentar nuestro valor de J. Entonces ahora nuestras variables quedarían así. Repetidos de 5, el primer elemento en la posición 5 va a tener el número 5. El contador es de tamaño 5, va a tener el valor 1. Nuestra respuesta sigue igual, esto no modifica. Y la J va a aumentar en 1. Listo, ya hemos terminado con una iteración. Nos faltan 4 más. Y la siguiente vez entramos de nuevo. Nuestra I ahora vale 1. Y vamos a hacer un recorrido desde 0, de nuevo hasta J. Esto empieza en 0. Vamos a ir en J. J ahora vale 1. Va a ser un recorrido. Y vamos a preguntar, ¿el 4 es igual al 5? No, entonces no hacemos nada, nos salimos. Nuestra bandera es 0, entonces tenemos que insertarlo. Y vectores repetidos en la posición J va a ser igual al vector en la posición I. Entonces, J vale 1 e I vale 1. Entonces vamos a guardar el elemento 4 en la posición 1. Nuestro conteo también se aumenta. Vamos a tener el conteo en 1 en la posición 1. Y luego pasamos al siguiente. Esto igual se ha aumentado. J ahora vale 2. I vale 2. Hacemos otra vez el recorrido. Nuestra bandera empieza en 0 y de I empieza en 0. Y vamos a llegar hasta J. Entonces al principio tiene 0. Vamos a preguntar si es que nuestro vector 5 en la posición 0, que vale 5, es igual a, no, digo en la posición 2 que estamos, que vale 4, es igual a nuestro vector de repetidos en la posición 0. Como no son iguales, no hacemos nada. La siguiente vez vamos a volver a verificar, pero esta vez en la posición 1. Entonces esto va a ser así. Y va a cumplir, porque el elemento de ese vector es igual al de los repetidos que tenemos.
Entonces el contador de repetidos en esa posición va a ser el contador de repetidos en la posición más 1. Entonces esto ya no va a ser 1, ahora va a ser 2. Y la bandera se cambia a 1. Bandera vale 1. Terminamos. Aquí verificamos, la bandera es igual a 0, no. Entonces no hacemos nada acá. Y nos pasamos a la siguiente i, que sería 3. El vector en la posición 3 vale 2. Entonces vamos a recorrer de nuevo el vector de repetidos. Y resulta que no existe el 2, entonces vamos a pasar a este paso de acá. La bandera está apagada, vamos a añadir a nuestro vector de repetidos. Repetidos en j va a ser igual al vector en i. Nuestra j vale 2, entonces repetidos en j va a ser igual a 2. Le hemos añadido. Lo añadimos y también tenemos que añadir el conteo de repetidos, un 1. Y ahí termina, pasamos a la siguiente posición. J ahora vale 3 y nuestra i vale 4. Entonces el vector en la posición 4 es el número 2. Vamos a recorrer nuestro vector de repetidos buscando el número 2. Como si se repite, vamos a entrar a ese caso. Entonces nuestro contador de repetidos se va a aumentar en 1. Entonces ahora esto va a ser así. 1, 2 y 2. Listo. Ya lo hemos aumentado. Aquí la bandera está en 1, entonces no hacemos esto y termina. Hasta este punto ya hemos recorrido todo nuestro vector. Hemos llegado a la posición 4. Entonces hemos terminado con este para. Ahora vamos a pasar al último para, que es para la respuesta. Aquí j vale 0. Entonces aquí actualizamos el valor. Esto vale 0 y vamos a recorrer desde 0 hasta 5. Y vamos a preguntar si es que el contador de repetidos en i es mayor a 1. Al principio vale 0, el contador de repetidos es 1. 1 es mayor a 1, no, entonces no hacemos nada, pasamos al siguiente. Contador de repetidos en la posición 2. Entonces aquí tenemos 0, 1. El 1 en este caso sí cumple, el 2 es mayor que 1, entonces lo vamos a añadir a la respuesta en j. J vale 0. Entonces aquí viene el número de R de I. R de I tiene el valor de 4. Estamos accediendo a este arreglo, bueno, a este vector. Entonces aquí vamos a insertar el 4, aumentamos nuestro J, ahora va a ser J1. Y vamos a recorrer al siguiente número, que sería 2. ¿Dónde está? Aquí. Contador de repetidos en la posición 2 vale 2, es mayor a 1, sí. Entonces vamos a añadir lo que tengamos en los repetidos en esa posición, que es el número 2. Y ahí terminaría. Ahora, para que sea más corto, también podríamos modificar esa parte, para que no recorra hasta 20, sino que hasta nuestra antigua posición J. Eso sería mucho más eficiente. Lo voy a añadir. J y K. Entonces K tiene el valor de J. Y aquí vamos a recorrer hasta acá. Listo. Pues con eso ya nos detenemos hasta la cantidad de repetidos que hayamos hallado antes con el J. Y terminaría ahí. Luego tenemos el mostrar el vector de la respuesta hasta la posición J. Entonces lo que vamos a mostrar al final va a ser este vector de respuesta que tenemos acá. Y como J vale 1, va a recorrer hasta esa posición. Sería posición 0 y posición 1. Este sería el vector final con, con los valores que se repiten. Así quedaría esta prueba de escritorio. ¿Tienen preguntas? Ya.
Cuando tengan que hacer pruebas de escritorio con arreglos, bueno, con vectores, mm, traten de hacerlo con un tamaño pequeño, como aquí, lo hicimos con 5. Si lo hubiéramos hecho con 20, entonces sería mucho más extenso. Entonces, continuamos. Esa sería la parte para hallar este arreglo de repetidos. Ahora nos pedía también en la práctica que usemos subprogramas. Así que todo esto podríamos también llevarlo a una función. Por ejemplo acá, este es el inciso E, digamos. También tenemos otros incisos, mostrar la diferencia entre el mayor y el menor. Entonces, la manera correcta sería llevar todo esto que hemos hecho a una función. Y la función lo que va a recibir va a ser el vector, nada más. El vector y va a devolver el vector final, el vector de respuesta. Entonces todo esto entra dentro de un subprograma para que si es que tuviéramos más incisos, también serían otros subprogramas como tenemos acá. Buscar y mostrar el elemento que se repite más veces. Eso igual sería otro subprograma que en sí también tiene que ver con lo que hemos hecho acá. ¿Cómo buscamos y mostramos el elemento que se repite más? Pues vamos a entrar a nuestro vector de conteo de repetidos que tenemos acá y buscamos el que tiene el mayor número. En este caso el 2 y el 2 se repiten, entonces ambos se repiten más veces, podríamos tomar cualquiera. También podemos tener otros casos donde nuestro contador de repetidos tenga diferentes números. Así, por ejemplo, el que más se repite va a ser este, que se repite 4 veces y es lo que deberíamos mostrar para ese inciso. Encontrar el elemento más cercano al promedio. Esto creo que es más simple, lo debieron haber hecho con el ingeniero. Eso de sacar promedios, sumatorias, multiplicaciones. La operación en sí es tener un arreglo, recorrerlo uno por uno mientras sumamos, acumulamos su valor. Es lo que hacíamos antes, solo que esta vez vamos a usar arreglos. Si tenemos aquí un vectorcito que tiene estos datos, cada vez vamos a ir sumando. Nuestra variable sumadora va a empezar en 0 al principio. Vamos a decir sumadora más 4 y ahora vale 4. Sumadora más la sumadora más el valor en el que estemos evaluando. 4 más 2, 6. Sumadora más el que estamos evaluando sería más 3, 9. Más el que estamos evaluando, que es 4, sería igual a 13. Esa es nuestra sumadora. Y ahora lo que tenemos que hacer para sacar el promedio sería dividirlo entre el tamaño. El tamaño de este vector es 4, sería dividido entre 4. Esto nos va a dar 3 usando números enteros. Entonces ahora este problema nos decía buscar el elemento más cercano al promedio. Entonces lo que podríamos hacer es volver a recorrer el vector buscando a un número que sea igual a este o similar o cercano. Entonces para eso podríamos tener hay dos formas. Una sería ir verificando uno por uno y quedándonos con el menor o mayor igual. Por ejemplo, para este caso, si no existiera el 3 y el promedio sea 3, nos deberíamos quedar con el 2 o con el 4. Pero si tuviéramos un caso especial donde nuestro promedio es 3, tenemos un 2, ¿no? Tenemos un 1 y tenemos un 4. Entonces, ¿cuál sería el más cercano al 3? ¿El 1 o el 4? Sería esta vez el 4. Pero estamos tomando los números que están hacia la derecha, o los mayores. Entonces también deberíamos controlar eso con dos variables. Una variable de mínimo y una variable de máximo que se vayan acercando. Entonces al principio el mínimo puede ir 0, 1 y el máximo puede ser 4. Y luego hacemos una resta para saber cuánto es la diferencia entre ambos. La resta sería como en valor absoluto para decir cuál diferencia es menor. 3 menos 1 o 4 menos 3. En valor absoluto vamos a tener que esto va a ser 2 y este va a ser 1. Entonces el que nos conviene es el menor, que sería el 1 y la respuesta sería 4. Esa sería la forma, usar
dos variables, uno que busca el mínimo y otro que busca el máximo. Otra forma de verlo sería el que está a la izquierda y el que está a la derecha de ese número. Y luego nos quedamos con el que tenga la diferencia absoluta menor, en este caso el 4. Mostrar la diferencia entre el mayor y el menor. Aquí igual hace algo parecido, recorre el arreglo buscando el mayor y el menor. Mostrar aquellos que están por encima del promedio. Esto es mucho más sencillo, sería preguntar si es que este número es mayor al promedio. Sí, si es así, lo mostramos. Caso contrario, no hacemos nada. Entonces, son algunas operaciones que podemos hacer con los arreglos, digo, con los vectores. Aquí nos dice, a ver, el problema 6, leído un vector ordenado con 10 elementos enteros. Leído x un valor entero, diga si x está o no en el vector. Si x está en el vector, indique también la posición en que se encuentra. Si no está, muestre quién está en la posición que le correspondería a x. ¿Quién está en la posición que le correspondería a x? ¿Cuál es dicha posición? Bueno. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Ya vieron la búsqueda binaria? ¿O tipos de búsqueda o de ordenamientos? No, ya. Entonces, todavía no les confundiré con eso. Mm, a ver acá, aunque sí podríamos ver el ordenamiento burbuja. Ahora, algo interesante de los vectores es que ustedes pueden leerlos y los datos pueden estar desordenados. Y si quisiéramos hacer una operación que requiera ordenar, que nuestro vector esté ordenado, entonces nosotros deberíamos poder ordenar ese vector. Ahora en programación existe un montón de formas de ordenar un vector. Existe el ordenamiento burbuja, quicksort, heap sort, index sort, creo. O sea, muchos tipos de ordenamiento y el que vamos a ver ahora es el de burbuja. Es el que se lleva al principio. La diferencia entre esos ordenamientos, que son un montón, es el tiempo o la complejidad también se le llama, que en sí es qué tan óptimos son. Por ejemplo, si hacemos un ordenamiento burbuja, nos puede tomar n cuadrado, sería el tamaño que tenemos de nuestro vector. En cambio, si hacemos otro tipo de ordenamientos, el tiempo va a ser menor. O sea, otros son más eficientes que otros. Vamos a ver el ordenamiento burbuja. Lo que se hace en el ordenamiento burbuja es ir ordenando de menor a mayor y verificando si es que ya lo hemos ordenado o no. A ver, una forma más sencilla de explicar sería, tenemos este arreglo, digo este vector, 4, 5, 1, 7, y lo queremos ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el menor de estos elementos? El menor de los elementos es el 1. Entonces, lo que va a hacer el ordenamiento burbuja es ir moviendo hacia la izquierda todos los elementos que sean menores. Entonces, por ejemplo, este 1, lo que deberíamos hacer es desplazarlo hacia la izquierda, mientras que sea menor a los que están anteriores. Entonces, cosa que tengamos al 1 al principio. Después sigue el 3, el 4, el 5 y el 7. Este sería el vector ordenado. Pucha, en este caso solo sería hacer ese movimiento, ¿no? Llevarlo hasta el final y ya lo tenemos ordenado. A ver, mejor haré otro ejemplo donde tengamos más operaciones. A ver, 2, 5, 8. Este es el arreglo original y ahora lo vamos a ordenar. Vamos a empezar a recorrer de izquierda a derecha el vector, como siempre.
Entonces lo que hacemos es tomar este número 2 y verificamos que sea menor al anterior. Como en este caso no lo es, lo vamos a mantener aquí, el 2. Luego tenemos el siguiente, que es el 5. El 5 es menor que 2, no, entonces lo vamos a mantener en su lugar. Luego tenemos el 4. El 4 es menor que 5, se va a verificar con su anterior. Como en este caso sí es así, el 4 es menor que el 5, entonces vamos a hacer un intercambio. En vez del 5, ahora va a venir el 4 acá. Y lo mismo vamos a preguntar, el 4 es menor que 2. Como en este caso no es menor, se va a mantener ahí. Ahí termina ese movimiento y luego pasamos al siguiente elemento, que sería el 8. El 8 es menor que el 5, no, se mantiene ahí. Pasamos al siguiente, el 9. 9 es menor que el anterior, que el 8, no, entonces se mantiene ahí. Luego tenemos el 1. El 1 es menor que 9, sí, entonces lo tenemos que recorrer. Cuando lo recorramos, vamos a preguntar si es que el 1 es menor que 8. También, entonces lo vamos a recorrer. El 1 es menor que el 5, también lo recorremos, lo recorremos. Entonces, esto lo que va a hacer es encontrar su posición dentro del vector para que esté ordenado. Vamos a llegar hasta el final bueno, al principio de nuestro vector. Y ahí va a ir el 1 porque es su sitio. Entonces, esto vamos a tener de esta forma: 8, 9. Y luego vamos a pasar al siguiente número, que sería el 7. El 7 es menor que 9, sí, entonces vamos a llevarlo a la izquierda. El 7 es menor que 8 también, entonces lo vamos a llevar aquí a la izquierda. Y el 7 es menor que 5, no, entonces ahí nos detenemos y lo vamos a hacer. Después de hacer todos estos intercambios, vamos a quedarnos con el vector de esta manera. Y estaría ordenado. Entonces esta es la forma en la que se hace el ordenamiento burbuja. En sí serían dos paras. El primero es el que recorre todos los elementos y el segundo es el que va ubicándolos en su lugar. Entonces haremos ese pseudocódigo más. Programa de ordenamiento burbuja. Digamos que tenemos estos 20 elementos también. El vector se llama B, aquí hacemos la lectura y ahora sí. Entonces, como hemos dicho, vamos a recorrer todo el vector de nuevo. Así que otra vez empezamos desde 0 hasta 20, de 1 en 1. Y acá vamos a recorrer para J, que empieza en 0 y que vamos a ir al tamaño menos 2 en este caso. Sería 20 menos 2 y de 1 en 1. Aquí es donde preguntamos si es que nuestro vector en la posición J es mayor a el vector en la posición J más 1. Entonces acá tenemos que hacer aquí el intercambio. Entonces, para intercambiar los valores de los vectores tenemos que usar una variable intermedia, una variable auxiliar. Y con esta variable auxiliar lo que vamos a hacer es guardar el elemento que tengamos en la posición B de J. Y ahora sí vamos a hacer el intercambio. Entonces B de J va a tener el valor de B de J más 1. Y por último, B de J va a tener el valor de aux. Entonces, con esto ya hemos hecho el intercambio. Y ahí quedaría.
Ese sería el ordenamiento burbuja. ¿Tienen preguntas hasta acá?